Hey, ¿qué tal amigos? Espero que anden al 100 y sean bienvenidos al tercer capítulo de ¿Qué rayos pasó? Una serie en la cual resumiremos cada capítulo de la primera temporada de Pokémon y como ya saben la dinámica será, la mitad del video será un resumen y después diremos unas curiosidades. Sin más preámbulo te pido que me puedas dejar un like y al final del video siempre te dejo la lista de reproducción de esta serie. Como recordarán previamente en el capítulo anterior, Ash se disponía a capturar su primer Pokémon y como sabrán previamente no lo debilitó, pero afortunadamente este era un Caterpie que probablemente era de un nivel 3 o algo así, ya que con solo lanzarle la Pokébola lo logró capturar y se pone a celebrar a lo loco ya que es su primer Pokémon. Yo recuerdo también cuando jugaba los primeros videojuegos y también recuerdo que intenté capturar más de algún Pokémon solo lanzándole Pokébolas. Más de algunos sí cayó, pero bueno, no celebré tanto como Ash, pero Ash se lo presenta a Misty, la cual tiene entomofobia, lo que es la fobia a los insectos. Bueno, por si no sabían eso, lo acabo de buscar en Google, no crean que soy sabiondo. Sigamos. Después de la captura, Ash saca a Caterpie de su Pokébola para que pueda conocer a la bandita. Sin embargo, Caterpie siente cierta atracción por Misty, sin embargo, como ella ya saben que no le gustan los insectos, lo rechaza totalmente, lo que hace que su autoestima se baje un poquito. Vaya pobre gusanito, un día serás una mariposa. Hasta incluso Pikachu lo termina consolando. En fin, después de esto Ash le pide a Caterpie que se suba a su hombro, a lo que extrañamente me pareció bastante curioso que Caterpie volteó a ver a Pikachu como pidiendo la autorización, como diciendo, oye, tú que eres el jefe de la manada, dime si está bien, si lo hago o no. Después de esto nuestros héroes pasan su primera noche de campamento, en la cual Caterpie y Pikachu se desvelan hablando de sus sueños, y prácticamente en idioma Pokémon le está diciendo que Caterpie lo que más desea es evolucionar en un Butterfree, a lo que Pikachu como un buen panita le dice que claro que sí hermano, lo vas a lograr, vos podés pana, vos podés. Al amanecer y nuevamente Caterpie ser rechazado por Misty, se aparece al fin un nuevo Pokémon en la serie y este es Pidgeotto, el cual podría ser el tercer Pokémon de Ash. Sin embargo, Ash, como ya saben que no se sabe la tabla de tipos, manda a Caterpie a pelear contra un Pidgeotto. Ash amigo, ¿en qué estás pensando? Prácticamente Caterpie es comida de pájaros. En fin, al final manda a Pikachu a lanzarle un Impactrueno, lo cual es bastante efectivo y al fin logra capturar a su tercer Pokémon. Después de esto vemos a la verdadera alma de la serie, me refiero al Team Rocket, los cuales llegan a decir de que Pikachu es demasiado especial y que lo tienen que capturar, pero tristemente al lanzar sus trucos sucios le lanzan un poco de cum negro a Pikachu en los ojos, tristemente lo dejan un poco ciego, así que a Ash no le queda otra alternativa que utilizar a su nuevo Pidgeotto. Y oigan, no es por nada, pero Pidgeotto ya estaba mostrando buena calidad, o sea, se estaba padreando a Icans y a Koffing al mismo tiempo. Bueno, obviamente eran 2 contra 1, pero sí que les resistió buena parte de la pelea. En fin, al final lo lograron derrotar y Ash tuvo que lanzarse a la pelea lanzando arañazos y golpes furia. Pero ni modo, como las reglas Pokémon no permiten de que las personas peleen, Ash tuvo que lanzar a Caterpie y sorpresivamente con todo el poder del guión, el ataque de seda de Caterpie fue lo suficientemente efectivo para derrotar al equipo Rocket. Y tanto fue así que consiguió la experiencia suficiente para evolucionar en un Metapod. Y después nos pasan unas pequeñas escenas de cómo es que se están cumpliendo poco a poco los sueños de ese pequeño Caterpie. Estoy seguro de que este Metapod llegará a ser presidente. Bueno, eso es de otro canal, pero en fin, vamos ya con las curiosidades. Como sabrán, el título de este capítulo tanto en inglés como en español y hasta en España se llama Ash atrapa un Pokémon o captura un Pokémon, lo que en realidad estaría incorrecto, ya que captura 2, a Caterpie y a Pidgeotto. Esta curiosidad también la noté cuando estuve narrando el video y es que esta es una de las primeras veces en las que el equipo Rocket no sale volando con un destello en el cielo. En esta ocasión ellos deciden salir corriendo. Cuando Ash lanza la Pokébola para capturar a Pidgeotto, esta sale totalmente roja, obviamente con la línea negra distintiva, pero no se ve como una Pokébola normal. Es la primera vez en la que vemos las 3 líneas evolutivas de un Pokémon. Obviamente vimos a Caterpie, a Metapod y a Butterfree cuando Caterpie estaba fantaseando en cuándo se convertiría en un Butterfree. Pero bueno, mi panita, te dejo por acá la lista de reproducción. Ya vamos por el tercer episodio y como sabrán, cada 2 días estaré subiendo uno nuevo hasta terminar con toda la temporada. Así que sin más preámbulo, espero tu like y nos vemos hasta
hasta la próxima. Bye.